Muy buenas chicos, os traigo un nuevo experimento, es la primera vez que lo hago y voy a hacerme el microblading en la ceja. No sé cómo va a quedar esto porque ya os digo que es la primera vez que lo utilizo y voy a probar a hacérmelo yo misma por el coste que supone en las estéticas, ya sabéis. Y para eso primero me voy a hidratar bien la cara con esta crema que compré en el Mercadona y que me ha salido bastante buena. También me voy a quitar esos pelitos que sobran de la ceja para que se quede la ceja totalmente limpia y preparada. Hay bastante gente que utiliza esta cuchilla que no hace daño, pero que sirve muy bien para el entrecejo o para el bigote. La verdad que tengo que decir que lo llevo haciendo un tiempo, también me estoy haciendo el láser, así que me viene perfecto para el bigote, para el láser. Y voy a peinarme bien la ceja para ver todos esos pelitos que sobran de largo en la ceja. Con esos pelitos demasiado largos los corto para que se quede la forma como yo quiero. Para hacérmelo he utilizado estos moldes, también tengo esto para peinarlo. También tengo los lápices para marcar la curva de la ceja y donde acaba. Y voy a aplicarme el molde lo mejor que pueda, lo más centrado posible. Y me voy a marcar tanto la curva como el final de la ceja. Y este molde está muy bien porque te salen los numeritos exactamente donde debería de ir la curva y donde debería ir el final de la ceja. También depende del tipo de ceja que tú quieras y que quieras tú aplicar. Yo más o menos me he puesto este tipo de ceja porque es la que yo creo que va conmigo y que es lo más natural posible con respecto a mis cejas. Así es como me quedarían, ¿vale? Este sería el resultado que yo quiero y que me he marcado para hacerme el microblading. El pack que yo tengo trae unas agujas desechables que se ponen en el lápiz y se hace la forma de los pelitos. Tenéis que hacerlo en dirección al pelo real que tú tienes para que quede lo más natural posible y lo más bonito. Esto es una cosa de mucha paciencia, como veis yo estoy haciendo pelo por pelo, mojo y hago el pelo y no intentéis forzar mucho o apretar mucho para no hacer una herida y que salga sangre. Simplemente es presionar un poco para que deje la forma y se incruste la tinta de la ceja en la piel. Y después vamos a rellenar con tinta y un bastoncillo el resto de ceja. Da igual que se quede bastante más por todos los lados porque eso luego lo vamos a quitar. La intención es que se quede bastante empapado y podamos luego retirarlo al cabo de una hora o el tiempo que estipule. Retirar con jabón pH neutro sin alcohol para que no dañe la herida que te ocasiona el microblading. Y así es como quedaría. A mí me ha gustado bastante el resultado. Esto hay que perfeccionarlo y mejorarlo porque la verdad que es la primera vez que lo hacía, pero creo que el resultado me ha quedado bastante bonito y natural y lo aconsejo. Os pongo el antes y el después a ver qué tal os parece. Si te ha gustado, suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente vídeo.